pensar y reflexionar en torno de los modos en que la pandemia ha afectado y afecta las relaciones sociales. Me interesa detenerme en uno de esos modos que se vincula con las consecuencias de la decisión política del confinamiento obligatorio. Quedarnos en casa, replegarnos en el ámbito privado del hogar, tiene y traerá consecuencias para las subjetividades y también para la experiencia de la vida colectiva. Por un lado, una de las cuestiones más obvias que surgen tiene que ver con cómo el aislamiento genera cierta erosión de las prácticas sociales que motorizan la acción colectiva. Y esto, trasladado en el tiempo, con esta propuesta de aislamientos intermitentes, también puede entonces derivar en mayores niveles de fragmentación social, en comportamientos más individualistas y en mayores grados de despolitización. Pero sin embargo, también podemos pensar en otros efectos no tan lineales del confinamiento que tienen que ver con cierto trastocamiento de nuestra cotidianidad que el aislamiento ha provocado. Y en este sentido podemos pensar en que se ha introducido una rareza, un extrañamiento que torna algunas cuestiones que parecen muy familiares en extrañas y por tanto permite cierto cuestionamiento. Y en este sentido pienso en cómo durante este tiempo nos hemos dado lugar para cuestionar ciertos hábitos de consumo innecesarios, hemos revalorizado el cuidado y cómo también el Estado es importante, cumple un rol fundamental en ese cuidado de los cuerpos. También se ha visibilizado más que nunca la precariedad de nuestra existencia y la relación dependiente de los otros que essa existência requiere para sobreviver. Nós estamos vivendo um momento desafiador para todos. A Covid-19 se disseminou em escala planetária, tornando-se uma pandemia com inúmeras e variadas repercussões para a humanidade. Obviamente que o efeito mais impactante é o que concerne a vida humana. O número de vidas ceifadas pelo vírus não pode ser naturalizado ou mesmo tratado com banalidade e descaso. O estabelecimento da pandemia do Covid não ocorreria sem o deslocamento espacial da população em escala planetária. As condições técnicas gestadas nas últimas décadas construíram possibilidades inéditas e efetivas de mobilidade da população pela superfície terrestre, e isso potencializa a disseminação do vírus. Bem, quais são os impactos possíveis para pensar nos impactos da Covid nas relações sociais comunitárias, nas ações coletivas? Se considerarmos que a forma clássica de protesto social pressupõe manifestações de rua, nós temos aqui uma limitação fundamental nos dias de hoje. Bien, creo que la forma en que la pandemia afecta las relaciones sociales y comunitarias en este contexto es referido sobre todo a una idea más general, que es la definición de lo común. Esto abarca un montón de cuestiones, pero yo quiero señalar tres, más que nada. Una es que se afecta la forma que adquiere la sociedad, es decir, una sociedad, una vida comunitaria afectado por el temor al contagio, por el aislamiento, creo que irá cediendo espacios comunes para refugiarse en ese aislamiento. Es decir, vamos a estar frente a una comunidad que identitariamente más fragmentada en sus representaciones y territorialmente segmentada en términos sanitarios. El segundo punto que me parece importante y que la pandemia va a afectar las relaciones sociales es respecto a las representaciones posibles que esa comunidad se puede dar. Eso también se va a transformar. La comunidad me parece que va a tener un carácter mucho más fragmentado en términos de islas socioculturales, articuladas de una manera más o menos débil según la coyuntura, y articuladas por una autoridad sanitaria estatal, ¿no? Con fronteras incluso territorialmente más marcadas de lo que podamos ver hoy en ciertas dinámicas urbanas e interurbanas, ¿no? La división residencial, el carácter residencial de algunos barrios, las zonas comerciales, las zonas de esparcimiento. La apertura o cierre de esas unidades, barrios, departamentos, ciudades o poblaciones más pequeñas, va a tener un impacto importante en los repertorios de protesta y en las posibilidades de acción colectiva, ¿no? Creo que eso va a ser más difícil
la progresiva comunicación, discusión y articulación política de esos grupos que pueden tener demandas similares o demandas comunes. Y por último, me parece que la pandemia va a afectar también la institución de lo común, es decir, el sentido instituyente de esa vida comunitaria. Darle significados a esos momentos en que de la vida comunitaria en la que dedicamos a discutir e organizar lo público. Como fazer as manifestações que o país reclama e precisa em tempos de isolamento social? Esse é um desafio enfrentado pelos movimentos sociais, pelas ações coletivas. Há experiências de militância no mundo virtual, mas ainda não sabemos se elas possuem os mesmos efeitos que as multidões manifestando nas ruas. Tá? A exigência do isolamento social atinge fulminantemente as relações sociais e comunitárias, muito comuns nos bairros populares das grandes metrópoles brasileiras. Essas relações são marcadas pelo contato físico direto, pelas trocas afetivas e pela solidariedade. Tá? Consideramos que o compartilhamento de lugares públicos, como a rua, a praça, ou mesmo os espaços privados, como os bares, as casas, as lajes, nos quais as pessoas se encontram, trocam afetividade, compartilham experiências e criam laços comunitários, impacta nas formas de sociabilidade. Uno de los grandes desafíos de las protestas sociales y de las acciones de los actores colectivos en este contexto supone pensar o sortear el desafío de cómo protestar en un contexto donde está vedado de modos distintos el acceso al espacio público. Y me parece que ahí lo que uno puede ver a partir de cierto análisis que estamos haciendo sobre las protestas es que en realidad sigue habiendo protesta, hay un alto nivel de conflictividad social, solo que es mucho más localizado, es decir, sí hay un respeto por parte de los actores colectivos del ASPO, y entonces en eso hay poco traslado, poco movimiento urbano. Sí son demandas muy vinculadas al ASPO, por un lado, y por el otro lado donde mayor se ve la transformación en los repertorios, ¿no? Excepto algunas movilizaciones, en realidad, en general asistimos a movilizaciones con poca gente, guardando distancia social, es decir, hay como un acuse de recibo de alguna manera de las organizaciones al momento que transitamos. Lo que no tengo tan en claro es si estas transformaciones de las protestas están permitiendo que estén los efectos políticos que se necesita para el contexto en vinculación con la crisis. En el mundo ciudadano y de las protestas sociales también comenzaron a pasar cosas. Veníamos de alguna forma movilizados, actuando, tomando la calle, usando las redes digitales. Y de pronto llegó esta cosa y como que nos desmovilizó. Los gobiernos usaron esto como un recurso para acallar lo público, mandar las fuerzas militares a la calle y que todo se guardara. Raro, porque el movimiento de protesta era juvenil, digital, y llegamos a las redes y como que la calle desaparece y las redes también desaparece la protesta, como que todos nos dormimos, andamos en el meme, en la dolencia. ¿Qué espero? Que el descubrimiento de los últimos tiempos, que fue el nuevo sujeto político, que son las mujeres jóvenes y los jóvenes, no caigan en este letargo que estos gobiernos están tratando de poner en nombre de este virus. Este virus afectó las protestas. Ahora tenemos que llevar la calle a las redes. Tenemos que activarnos de nuevo. Tenemos que hacerlo otra vez.